¿Cómo están? ¿Cómo les fue? Marian, ¿cómo le fue a usted con este trabajo que tenían que hacer? Marian, ¿me oye? A ver, en teoría ya están entrando todos. Marian, ¿me escucha? Profe, sí, yo la Ok. escucho. ¿Y cómo le fue con esta actividad que tenían que hacer? ¿Le costó mucho? ¿Pudo desarrollarla fácilmente? Me parece que falta también Carol Montero, no, esta no está, toda está solo la otra Carol. Em, ¿Cómo me le fue, Marian, a usted? O sea, o no pudo avanzar, o tuvo que atender otra cosa, todo eso es válido. Profe, tuve que, como hacen en la clase, salieron de la clase en el momento en que estábamos haciendo algo. Profe, es que en realidad estaba buscando lo del manual de prácticas porque no lo había encontrado la vez pasada. Y Ajá. ya, bueno, ya lo encontré y estuve viendo como la práctica en la primera parte de conceptos Ok, estadísticos. eso hay que repasarlo porque eso se evalúa en el examen. Entonces es muy importante que lo tenga a mano, o sea, que no lo bote, que lo tenga aparte, ahí aparte, porque de ahora vamos a trabajar con eso. Está bien. Y bueno, gracias por participar, María. Me hace el favor, Xiomara, ¿a usted cómo le fue? Profe, bueno, yo lo hice y sí me dio los resultados, solo que, digamos, como la información era P1 y, digamos, P0 y P1 y luego Q0 y Q1, Ajá. digamos, y como que me perdía porque estaba acostumbrada que era P0 y Q0, P1 y Ok, Q, ok. Sí, eso es P, parte de, ok, está bien, pero lo que es importante es que usted solamente, note, digamos, y se trate de acomodar, ¿verdad? Como todo. Yo no sé si, bueno, es una cosa que, pero ese tipo de problemas prácticos se resuelven practicando. Ok, en la medida en que usted practique, cada vez le va a ser más fácil. Ok, vamos a preguntarle, gracias por participar, ¿sí? Ahora le voy a preguntar a Nicole. Nicole Moya, me hace el favor, ¿a usted cómo le fue? Más o menos, profe, es que tuve algunos problemas, pero le pregunté a algunos compañeros, entonces ahí estoy. Ok, bueno, o sea, ustedes también me pueden preguntar a mí, ¿verdad? A mí hay cosas que yo sí Así. les digo que yo a veces, yo sé que a veces, ¿cómo se llama? Es que yo espero ciertas cosas que tal vez no les he dicho, ¿verdad? O sea, es válido que usted me pregunte, ¿verdad? Pero siempre, digamos, em, por ejemplo, les cuento algo que me pasó hace unos días. Una persona no pudo asistir a la clase virtual. Ustedes saben que yo subo los videos de las clases virtuales. Y entonces esa persona llega y me llama y me dice, profesora, ¿cómo quedó lo del examen? Entonces le digo yo, pero eso yo lo expliqué varias veces durante la clase. Es que yo no vine. Entonces le dije yo, y pero si no vino, antes de preguntarme algo tan puntual, lo primero que usted tiene que haber dicho es, y si no subo en la clase, tengo que ver el video, ¿verdad? Es como lo que yo diría básico antes de, o le pregunto a un compañero, no, ella me pregunta, entonces yo le dije, pero si no ha venido a la clase, ya debió haber, o sea, eso es parte de lo que yo noto que algunos de ustedes hacen con mucho esmero, que si por algo no pueden venir, sacan el tiempo y ya están programados para que si no pudieron verla, no están en la clase, pues en la noche lo ven. Y esto lo digo porque la persona no fue que en la tarde, sino que como al día, 2 días fue que me escribió. Entonces, usted me puede preguntar a mí, ¿verdad? Siempre que estemos dentro de esa dinámica, ¿verdad? Usted tiene algún grado de apruebo, estoy teniendo esta dificultad. Yo mal que bien tengo alguna experiencia, ¿verdad? Entonces eso tal vez le pueda ayudar, ¿ok? Pero trate esta semana se van a tener que dedicar mucho al curso porque tenemos el examen, ¿verdad? Daniela, ¿a usted cómo le fue?
profe, bien, sí me estaban dando los cálculos. Ok, ¿y no le surgió ninguna duda ni nada? ¿O más o menos? No, por momentos es que se me enredan las fórmulas de Ajá, qué es, o sea, cuál sumatoria es la que tengo que dividir entre otra, pero ajá. o sea, es lo único, ya cuando le agarro, O sea, ¿qué hay es que lo que tengo que practicar hacer si más. me dan los Ok, cálculos? bueno, hay que practicar más. Bueno, es muy importante saber cuáles son los problemas que uno tiene para que los pueda intentar solventar. Bueno, vean, yo les dije que lo que yo iba a hacer es que, en teoría, ya lo que tiene que ver con una de las cosas que yo siempre he procurado y valoré mucho, porque lo he aplicado toda mi vida, es que en la matemática uno siempre debe identificar los datos que le dan. Es como armar un rompecabezas. Entonces, si usted identifica los datos que le dan, entonces dice, estos datos los voy a poner porque van en el numerador y estos otros datos los voy a poner aquí porque van en el denominador. Y entonces, si uno se ordena, eso le ayuda más, le es más fácil resolver, ¿ok? Entonces, al respecto, eh, eso es lo que tiene que ver con el tema de números relativos. Yo no sé si ustedes ya habían tratado, y eso es lo que hoy quiero que hagamos ahora, lo que tiene que ver con el tema del manual de práctica, porque hay dos documentos. Uno es la práctica, esta, ¿verdad? Ya le estoy compartiendo, la ven, ¿verdad? Que tiene que ver con el tema 1, ¿verdad? Entonces, es muy importante que uno haya hecho lo que tiene que ver con el tema 1, que es lo que se llaman conceptos, ¿verdad? Acuérdense, qué son lo que se evalúa en el tema 1? En el tema 1 se evalúa conceptos estadísticos básicos, que es el capítulo 1 de Miguel. También se evalúa fuentes y métodos de recolección de datos. Y el siguiente es cuestionario. Y vienen preguntas en el examen sobre eso, ¿ok? Entonces, por ejemplo, y hay ejercicios de esta naturaleza. Vean que les estoy advirtiendo para que después, profe, es que eso yo no lo había repasado. Hay que repasarlo, ¿ok? Entonces, por ejemplo, esta primera pregunta. Para cada una de las siguientes situaciones que se describen a continuación, señale las ramas de la estadística que piensa usted que es necesario aplicar. La primera, una compañía quiere divulgar los resultados de un estudio que realizó sobre sus empleados haciendo uso de técnicas estadísticas que le ayuden a caracterizar a sus empleados en las variables estudiadas de edad, raza, escolaridad y sexo. ¿Qué es lo que debería usar si usted lo que quiere presentar es resultados? ¿Estadística descriptiva o estadística inferencial? Ok, entonces voy a empezar a preguntar. Ok, a ver si lo logro. Anthony, ¿cuál rama de la estadística usaríamos? De lo que yo he repasado, la inferencial se encarga de dar resultados, entonces yo usaría inferencial, No, inferencial usa muestras aleatorias. la muestra, ¿cierto? Ajá, entonces usted no está usando una muestra aleatoria ahí. Entonces, como no menciona nada de muestra aleatoria, si no es gallo es pollito, ¿verdad? Como digo yo. Entonces, si yo le digo que inferencial no es, entonces, ¿cuál es? ¿Anthony? De la descriptiva. Ok, descriptiva, muy bien. Todos de acuerdo, ¿verdad? La segunda. Yo no sé, acuérdese que es bueno ir anotando. O sea, si usted no tiene esto impreso, entonces usted en una hojita o en el cuaderno va anotando, porque después no se van a acordar. Bueno, la segunda, dice. Gracias por participar, Anthony. La empresa Eurodin desea expandir sus operaciones en la parte de Europa Oriental y para ello desea hacer un estudio de mercado potencial usando una muestra aleatoria. Entonces, Jefferson, ¿es inferencial o descriptiva? Hola, Jefferson. ¿Qué usaríamos? Jefferson se me pierde. Jefferson. Hola. Okay. Profe, ¿me escucha? Ok, yo sí lo oigo. Dígame usted, ¿qué usaría? Inferencial. Perfecto, muy bien, gracias. Ok, y la tercera. Una empresa recibe un pedido de 150 televisores
pero el dueño decide tomar una muestra al azar de 10 de ellos para someterlos a varias pruebas antes de hacer los embarques. Entonces, vamos a preguntarle, espérense para ver, un momento, a ver si logro ver más gente, a Cristín Saborío. ¿Qué usa? ¿Descriptiva o inferencial? Inferencial. Sí, porque la clave de inferencial es que diga que la muestra es aleatoria. ¿Ok? Gracias. Entonces ahora vamos a leer esta otra pregunta. Esta es una pregunta que varias veces vamos a incluir en un examen, pero eso no quiere decir de que no podamos mencionarla. Explique en sus propias palabras por qué la estadística es útil en el mundo actual. Dado que eso puede ser complicado para ustedes, pensarlo y redactarlo, yo les voy a decir desde mi perspectiva por qué la estadística es útil en el mundo actual. En el siglo XXI, la cantidad de datos disponibles para analizar es increíble. Entonces, si usted no tiene herramientas o instrumentos que le ayuden a analizar información, resumirla, presentarla, para poder tratar de comprenderla y que otros comprendan lo mismo que usted entendió, eso se convierte en un desorden, ¿ok? Entonces, una de las mayores contribuciones que hace la estadística es que cuenta con herramientas para poder comprender, para poder manipular, para poder presentar, para poder analizar ese volumen tan grande de datos que hay, ¿ok? Y para estudiar poblaciones cuando no se pueden estudiar en su totalidad. Eso es porque usamos las técnicas de muestreo aleatorio, ¿ok? Ahora, le voy a hacer la pregunta siguiente. Creo que Gabriel no volvió a entrar, ¿verdad? Porque yo lo había visto que se nos había ido, y también la otra Carol Montero. Pero vamos a preguntarle a Laurisa. Laurisa, dígame. Profe, yo sí estoy, yo soy Carol Montero. Sí, pero a veces aparece con tu nombre y a veces no, Carol, así me confundes. Pero qué dicha que estás. Entonces vas a contestarme. Dígame usted. Si no lo sabe, no importa. ¿En qué se diferencia un dato numérico de un dato estadístico? Se puede decir, no sé, es válido. Profe, no, la verdad, no sé. No, eso está en el libro. Es una de las primeras cosas que hablamos cuando empezamos a ver la materia. ¿Ok? Yo creo que tal vez puedo responder. Bueno, Laurisa, a ver, dígame usted. Ok, un dato numérico, digamos, es solamente un número, no tiene ninguna interpretación ni nada de este estilo, simplemente es un valor. En cambio, un dato estadístico ya es, por ejemplo, bueno, como dice la palabra, un dato que ya fue procesado, fue manipulado, fue comprendido, fue analizado por una persona experta para el uso correcto de este. Ok, bueno, muy bien, pero lo que pasa es que entonces, un dato estadístico también es un número, usted tiene razón, pero que tiene que tener la cualidad de que pueda poder compararse, analizarse e interpretarse. Entonces, generalmente usted no compara algo consigo mismo, usted compara algo con otra cosa. Entonces, para poder haber comparación, debe haber por lo menos dos datos, en términos de tiempo y espacio, para que usted pueda entender relaciones que existen, ¿ok? Entonces, usted digo, lo hizo mucho más elaborado, pero está bien orientado, ¿ok? Gracias por participar, Laurita. Ahora, vamos a ver, ¿por qué se prefieren las muestras estadísticas en lugar de la enumeración total? Esa es la fichita, una de las dos que yo les dije que uno tiene, hay tres que uno tiene que saberse del libro, del capítulo 1 de Miguel. Entonces, ¿por qué es mejor trabajar con muestras que hacer censos? Muestras estadísticas. Y cuando yo digo una muestra estadística, es porque es una muestra aleatoria. ¿Ok? ¿Por qué se prefieren en lugar de los censos? ¿Quién se ofrece a contestar o yo pregunto? A ver. Xiomara.
Xiomara, ¿me Profe, puede? Sí, no sabría cómo contestarlo, la no verdad. sabría. Ok, bueno, vamos a ver. Usted, Profe, dígame usted. bueno, yo tengo apuntado aquí que es porque conlleva un costo muy alto y tiempo y que es casi imposible de Esa es llevar a una. cabo porque la población es muy grande o infinita. Ah, esas son dos. Cuando hablas de población muy grande es una, cuando hablas de población infinita es dos. ¿Cuál es la tercera? Son tres, son cuatro. Son cuatro razones. Ok, la que falta es porque la unidad de estudio se destruye o cambia. Ok. El ejemplo que yo siempre uso, porque es bastante claro, es un bombillo. ¿Cómo sabe usted cuánto dura un lote de bombillos en promedio encendido? Tiene que encenderlos hasta que se quemen. Al final usted lo que tendría, si usted no toma una muestra, todo el lote de bombillos estaría quemado y ya no serviría, ¿ok? Entonces, uno lo que hace es que solamente toma una muestra. Y la última es porque una muestra de un tamaño que satisfaga ciertos criterios, ¿verdad? Obviamente va a ser menos costosa y puede satisfacer las necesidades de decisión o de toma de decisiones que a nivel práctico uno requiere. Vean, eso está en el libro de Miguel. Eso es una ficha. O sea, ya sea que usted se la aprenda o que usted la tenga marcada en el libro, porque vienen preguntas en el examen de eso. Entonces, no se vale que usted no haya procurado por lo menos saber dónde está, por si viene una pregunta para que la pueda responder. ¿Ok? Bueno, ahora vamos a hablar la siguiente pregunta del manual, que es esta, la que habla del hospital. ¿Ok? Entonces, yo le voy a reducir un poquito el tamaño de la letra, pero no estoy pudiendo leer bien el enunciado. Dice así. El Hospital San Juan atendió 1.120 pacientes con cáncer con edades entre 40 y 80 años del 2000 al 2010. Para cada paciente se tiene un expediente médico en el cual se anota la información sobre género, edad en la que se localizó la enfermedad, estado de la enfermedad al diagnóstico, y tiene 3 categorías que son inicial, intermedio y avanzado, localización anatómica del tumor y número de hospitalizaciones durante ese periodo. Se ha decidido realizar un estudio de estos pacientes para evaluar la opinión que tienen del servicio prestado. Con base en esta información, ¿cuál es la unidad estadística o unidad de estudio? Tengan presente lo siguiente. Cuando definimos población, usamos todos los o todas las. Cuando definimos unidad, usamos el artículo el o la. Ok. Con ese tips, dígame cuál es la unidad de estudio. El paciente, profe. ¿Qué más? Le falta carne. El paciente, ¿qué más? Y siga leyendo. Ahí dice, el paciente con... ¿Usted está viendo la pantalla, hijo? Sí, profe. Ok, entonces siga leyendo. El paciente con... Con cáncer sería. ¿Qué más? De entre 40 y 80 años. ¿Qué más? Del 2000 a 2010. Tenga presente que cuando usted define la población o define la unidad de estudio, siempre debe responder qué son los datos, cuándo se recolectan y dónde. Entonces le faltó algo. ¿Qué le faltó? El dónde. ¿En dónde? Del Hospital San Juan. Exactamente. Ahora, si usted pone uno de los 1.120 pacientes, etcétera, eso sería una unidad de estudio. Y les voy a hacer la aclaración. Uno no pone el número porque eso es algo que ocurre en una etapa posterior. La definición de la unidad de estudio y de la población se hace al puro principio, cuando usted no tiene ninguna información. Es cuando ya usted va a decir, bueno, entonces ¿cuántos son? ¿Cuánta plata necesito? Dado que tengo esta definición de población, que usted sabe el número. Entonces, el número de personas a estudiar no se sabe cuando usted define la población. Entonces, usted no puede ponerla cuando le está definiendo, porque es algo que en teoría usted no sabe. Ahora, ¿por qué se le pone acá? Porque esto es un caso, caso hipotético, y entonces se le da mucha información, alguna de la cual puede ser
puede ser cáscaras de banano, algunas son racimos de plátanos, para que sean, y hay otras que es lo que uno llama paja dentro del grano, o sea, cosas que hacen ruido que usted no tiene que considerar. ¿Ok? Gracias, Anthony, por participar. Bueno, la segunda pregunta, dado que Anthony ayudó tantísimo, ¿cuál es la población de interés? ¿Qué es lo que hacíamos para definir la población si uno ya sabe cuál es la unidad estadística o unidad de estudio? Chicos, a ver. ¿Qué hace uno? Muchachos. Muchachos. No escuchamos al principio cómo yo dije que se diferenciaba población de unidad. La población es en plural, la unidad es en singular. Entonces, dado que Anthony dijo que la unidad es el paciente con cáncer con edades entre 40 y 80 años del 2000 al 2010 en el Hospital San Juan, ¿cuál sería la población? Profe, serían los pacientes con cáncer con edad entre los 40 y 80, del 2000 al 2010 del Hospital San Juan. Ok, pero al puro principio, ¿qué fue lo que dijiste? Los pacientes. Todos los pacientes. Todos los pacientes. Es muy importante ponerlo en esos términos. ¿Ok? Para que no sobre ninguno. ¿Está bien? Bueno, ahora, con base en esta información, complete la tabla. ¿Ok? Entonces, género. Entonces, esa es cualitativa, discreta o continua. Cualitativa. Cualitativa, muy bien. Un ejemplo de observación. Femenino. Sí, puede ser. Y el tipo de escala es nominal, ordinal, intervalo, razón. Profe, esa sí no sé muy bien, pero creo que es ordinal. ¿Por qué ordinal? ¿El femenino es más que el masculino o el masculino es más que el femenino? Es que en eso tenía dudas. Lo que se me confunde bueno, es vamos ordinal y nominal. Vamos a ver. Vea. No es... Voy a hacer un repaso. Daniela, ¿me lo permite? Vea. Las variables nominal u ordinal son ambas cualitativas. ¿Ok? Las respuestas no son números. ¿Ok? Razón o intervalo son cuantitativas. Pueden ser continuas o discretas. ¿Cuál es la diferencia entre continua y discreta? Las discretas resultan de conteo. Las respuestas son números enteros positivos. ¿Okay? Las continuas son resultantes de unidades de medida, ¿ok? De instrumentos. Entonces, esas son razón o intervalo. La diferencia entre nominal y ordinal es que en nominal hay un orden. Entonces, usted puede tener bueno, regular, malo. ¿Ok? Si usted solo tiene dos categorías, ahí no puede haber orden, porque solo hay dos. ¿Ok? Claramente eso tiene que ser nominal. ¿Ok? Entonces, y cuando a pesar de que son muchas más categorías, no es ordinal, cuando ninguna es más que otra. Por ejemplo, si yo llego y le pregunto a usted, dada la crisis actual que hay del COVID, el gobierno debería destinar más recursos al IAFA. Debería destinar más recursos al INCIENSA, debería destinar más recursos al Ministerio de Salud, debería destinar más recursos a la Caja, debería destinar más recursos a centros privados, a apoyar más a los centros privados de atención en la salud. ¿Ok? Entonces, ¿hay alguno de esos más que otro? Bueno, puede ser por valoraciones personales que alguna gente lo considere, pero no a ninguno, son categorías que no tienen orden, ¿ok? ¿Cuál es la diferencia con ordinal? Que si bien son categorías, hay orden. Por ejemplo, ¿cuál es el nivel educativo del jefe del hogar? Entonces las respuestas serían, sin estudios, primaria, secundaria, universidad. Eso hay orden, porque usted no puede llegar no puede llegar
a la secundaria sin haber pasado por la primaria. Y no puedes llegar a la universidad sin haber pasado primero por la primaria, después por la secundaria y después puedes llegar a la universidad. O sea, hay orden. Donde hay orden es ordinal. ¿Quedó más claro? ¿Anthony? Anthony, hola. Anthony. Anthony. Que era el que tenía la... Era Anthony el que tenía la duda. ¿O me equivoco? Anthony. Ya se nos desapareció Anthony. Daniela, ¿usted qué era lo que quería decir? Porque Anthony no me quiere contestar. Daniela, ¿usted? Profe, dice Anthony que tiene mal el micrófono. Ok, perfecto, está bien, entonces lo entiendo, perfecto. Daniela, que era la que quería, gracias a Laurisa. Daniela, ¿usted qué era la que quería contestar? ¿Qué era lo que iba a decir? No, yo iba a decir que era nominal. Excelente, muy bien. Bueno, muchas gracias. Dado que estamos tan participativos, dígame usted, ¿cuál es el estado de la enfermedad? Acuérdese que el estado de la enfermedad es al momento del diagnóstico. Entonces eran 3 categorías. Era inicial, intermedio y final. Creo que era algo así lo que venía. Avanzado. Entonces, ¿cuál es el estado? Como característica es cualitativa, discreta o continua. Cualitativa. Ok, muy bien. Ejemplo de observación. Intermedio. Sí, muy bien. ¿Y el nivel de medición? Ordinal. Muy bien, muy bien. Gracias. Ahora, localización del tumor. Esa es... Cualitativa. Muy bien, Laurisa. Un ejemplo de observación es pensar en una parte del cuerpo donde haya tumores. Puede ser ¿cuál? Cerebro, por ejemplo. El cerebro, sí, bueno. Y ese es, el tipo de escala es nominal, ordinal, intervalo, razón o razón intervalo. Yo siento que ordinal, porque, por ejemplo, no es lo mismo tener un tumor en el cerebro que tenerlo en la mano o algo así. Puede ser, pero nosotros no somos médicos para valorar eso. Ah, ok. ¿Verdad? Entonces uno diría que eso es nominal, porque, por ejemplo, ¿el corazón es más importante que el cerebro o el cerebro más que el corazón? Yo lo que le puedo decir es que si usted tiene cáncer y no se trata, se va a morir, no importa en la parte del cuerpo que lo tenga. Aunque suene terrible, pero es así. ¿Ok? Entonces, dado que no hay un orden, eso es nominal. ¿Ok? En número de hospitalizaciones, gracias, Laurisa, número de hospitalizaciones es cualitativa, cuantitativa discreta o cuantitativa continua. A ver, chicos. Número de hospitalizaciones. Discreta. Discreta, muy bien. Ejemplo de observación. 5. Ok. ¿Y la escala de medición? Razón. Sí, señora, porque puede ser que nadie haya sido hospitalizado, entonces la respuesta es 0 y el 0 quiere decir que no ha sido hospitalizado. Muy bien. Temperatura en grados centígrados. Eso es, ¿cómo sabe uno la temperatura de una persona? Es continuo, profe. Sí, porque uno usa un termómetro para saberlo, o sea, lo mide. Un ejemplo de observación. 38 grados. Muy bien. ¿Y un tipo de y la escala de medición? Intervalo. Muy bien, excelente. Y bueno, esos son ejemplos, ¿verdad? Entonces, a mí me interesa, no me va a dar tiempo, porque son muchos los que vienen por acá, que usted también trate de aprenderse, por ejemplo, la diferencia entre borde muestreo y sesgo de selección. Voy a decirlo yo para que lo podamos atender más rápido. El borde muestreo se presenta en muestras aleatorias, ¿ok? El sesgo de selección se presenta en muestras no aleatorias. Y hay otro que se llama sesgo de medición. El sesgo de medición se presenta siempre asociado al instrumento usado para recolectar los datos. Entonces, los sesgos de medición se asocian a errores humanos o tecnológicos
y están presentes siempre que usted mida. O sea, en un censo puede haber sesgos de medición, en una encuesta por muestreo puede haber sesgos de medición y en una muestra no probabilística, ¿verdad? O no al azar, también puede haber sesgos de medición, ¿ok? La otra pregunta es, ¿por qué se prefieren las muestras probabilísticas a las de juicio? Esa es una ficha que está en el libro de Miguel. La deberían de repasar, ¿ok? Y por último, aquí viene otro ejercicio. Dado que ustedes, yo noto que todavía están un poco, para decirlo como dirían los del campo, un poco celes, o sea, le falta maduración para responder estas preguntas, deben de practicar más. Y por último, voy a devolverme a este folleto que está acá. Yo no sé si ustedes se acuerdan de la existencia de este folleto. Este folleto se llama Aprendizaje de Estadística Descriptiva con Casos. Es parte del material que está también en la página. Y aquí vienen exámenes resueltos con sus respectivas preguntas. Entonces, yo lo que haría, pero incluye preguntas que son del tema de números relativos, de conceptos básicos y cuadros y gráficos. Lo de cuadros y gráficos en este examen no se evalúa. Entonces, no deberían de revisarlo porque no les va a aportar para el examen. Revisen las preguntas que sí son, ¿ok? Entonces, yo necesitaría que usted las revise, que las repase, que las calcule, que las estudie y que después, ¿verdad? Como parte de la práctica, ¿verdad? Para que se sientan más motivados a estudiar para el quiz, yo les voy a mandar a decir cuáles de las preguntas del caso 5 y 6 me tienen que mandar resueltas, ¿ok? Y si las tienen buenas, ¿sí? Buenas, del tema de números relativos, yo les voy a dar 5 puntos, ¿ok? ¿Queda claro? O sea, yo les voy a dar 5 puntos porque me manden las preguntas resueltas, ¿verdad? Del tema de números relativos de los casos que no vienen resueltos, ¿ok? Entonces yo les voy a hacer un listadito de cuáles son las preguntas que usted tiene que contestar, ¿ok? Para tener una idea si tengo que insistir, pero dado que va a ser así, tienen que haberlo subido, porque para nosotros tenemos la clase de hoy en 8, antes de las 8 de la mañana. ¿Ok? ¿Ok? Yo podría dar las respuestas para las personas, porque hay algunos de ustedes que dicen, profe, ¿me mandan las respuestas? No, si usted me manda, yo le reviso, pero yo no le doy las respuestas si usted no lo ha intentado. Entonces, usted, por hacer el intento y hacerlo bien, ya tiene 5 puntos ganados. ¿Ok? ¿Quedó claro qué es lo que esperaría entonces que hicieran? Sí, profe. Bueno. Profe, ¿y por dónde se envían las? Yo voy a abrir voy a abrir ahorita una hoja, ¿verdad? O una cosa que llama tarea pues de puntos adicionales para el quiz. Y les voy a decir cuáles son las preguntas que tienen que mandar contestadas. A más tardar, les repito, el viernes próximo a las 8 de la mañana. ¿Está bien? Está bien, profe. ¿Qué me dijo? No entendí. No, que sí, que gracias. Ok, bueno. Entonces, vean, yo siento que yo sé que esto ha sido muy difícil para ustedes, porque eso que o sea, que tenemos clases, nos perdemos y volvemos a tener clases. Eso no le permite a uno como tener un buen ritmo, ¿ok? Pero, digamos, tengan presente que yo tengo que darles horas de consulta doy hoy, ¿verdad? Para ustedes a las 6 de la tarde, de 6 a 8. Y doy horas de consulta el lunes y doy horas de consulta el jueves. Usted me puede atender en esas horas de consulta, ¿ok? Entonces, dado que tenemos el examen la otra semana, úsenlas, por favor,
porque yo no quiero decir, profe, es que yo tenía la duda, pero no le pude preguntar. O sea, yo no puedo saber dónde usted tiene la duda si usted no me lo dice. Recuérdese el dicho que yo tengo. La A entre divina y adivina hace una gran diferencia. Yo puedo ser divina, pero no soy adivina. ¿Ok? Entonces, terminaríamos por el día de hoy, ¿verdad? Yo no sé si ya estamos listos para decirnos hasta el próximo viernes. ¿Estamos listos? Sí, Porque, profe, todo está bueno, muy okay, claro. bueno, ok, bueno. Entonces voy a hacer esto de una vez y lo pueden revisar para que entiendan cuáles son las preguntas que deberían de revisar. Pero antes de poner a hacerlas, para que no bateen o estén perdidos, revisen los exámenes, los casos que están resueltos, porque los tips para resolver ya están ahí. Entonces usted no tiene que ponerse a batear. Sencillamente es aplicar. ¿Ok? Y usen las horas de consulta. Nos vemos y aprovechen bastante el tiempo porque es mucho lo que hay que hacer. Que Dios me los bendiga. Hasta luego. Chao. Bueno, profe, muchas gracias. Ok, hasta luego. Chao. Gracias, profe. Gracias, profe. Bueno, hasta luego, Dios.